Bueno, muy bien, buenos días. Hola Martín, buenos días. Hola, pastor, buenos días. Miren, vamos a comenzar estamos a la mitad del capítulo 4 y podemos comenzar con el libro de Romanos en el capítulo 8. Romanos 8. Esta sección del capítulo 8, como habíamos estudiado en el libro de Romanos, es como el clímax de todo este argumento que está desarrollando Pablo, de que él predica el evangelio, y luego el evangelio comienza con la ira de Dios, ¿verdad? Sobre toda injusticia. El hombre separado de Dios, tiene mente reprobada, corazón entenebrecido, pasiones vergonzosas, y está atestado de, ¿verdad? Injusticia, perversidad, malicia, avaricia, todo lo que dice en Romanos 1. Y entonces el argumento de Pablo continúa y no hace la pregunta directamente, pero ¿cómo se llama? El texto sí te lleva a eso, ¿esta persona tiene justificación delante de Dios? ¿Hay forma de que sea justificado o sea aceptado por Dios? Y la pregunta es sí. La respuesta es sí. La siguiente pregunta es ¿cómo? ¿Por sus propias obras? La respuesta es no, porque no puede cambiar esa conducta, ¿verdad? Puede quizá matizarla o mejorar algunas cosas, pero realmente esa es su naturaleza, de lo que está atestado, y su mente reprobada, corazón entenebrecido y pasiones vergonzosas, y entregado a atestado de todas estas cosas en su conducta. Entonces no hay forma de que cambie por sí mismo su conducta para ser aceptado. Entonces Romanos 3 luego nos lleva a la conclusión de que ningún hombre es justificado por las obras, ni por las obras de la ley, pero sí por la fe en Jesucristo. Sí tiene justificación o es acepto cuando se sabe pecador y entiende que Jesucristo es su sustituto o es quien pagó por él, ¿verdad? Él es la propiciación por nuestros pecados. Entonces, es por fe en Jesucristo. Y entonces, en capítulo 5, el hombre que cree, la persona que cree, es justificado, pues por la fe tiene paz con Dios. Y luego se da cuenta de que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. No solamente Cristo murió por mí, sino capítulo 6, yo morí con él, ¿verdad? Luego capítulo 7, morimos a la ley. Y capítulo 8 es, ahora podemos ser dominados o controlados por el Espíritu Santo, viviendo en el Espíritu por fe. Y entonces esta parte de Romanos 8, que vamos a leer 28 y 29 hasta el 39, es el clímax de toda esa transformación o de la obra de Cristo en nosotros, porque ahora nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, ¿verdad? Esa es la obra terminada y completa de Jesucristo. Somos aceptos en Jesucristo y nada nos puede separar de ahí. Vamos a leer versículo 28 y 29. Lo leo y dice Romanos 8, 28, 29. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo,
para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Este versículo 28 suena un poco como un refrán o una frase popular, ¿no? La frase popular que se escucha o que escuchamos a veces es que no hay mal que por bien no venga, ¿verdad? Algo así. Es decir, si algo mal nos sucede es porque algo bueno va a venir, ¿no? Otras personas dicen que si se cierra una puerta, se abre otra, o se abren dos, o se abre una ventana. Pensando de alguna manera favorable o positivamente de que si suceden cosas contrarias, pues por algo bueno ha de venir, ¿no? Entonces, el versículo 28 dice que todas las cosas les ayudan a bien. Está afirmando este tipo de cosas que comentamos que son verdades escriturales, verdades de la Biblia, sobre las cuales nuestra fe descansa. Entonces entendemos que todas las cosas que suceden ayudan a bien, pero el versículo 28, bueno, lo que quiero mencionar aquí, también el material lo dice, es que el versículo 28 y el 29 van juntos, ¿verdad? No es como una esperanza vaga, así como que, bueno, algo malo me sucedió y pues algo bueno ha de venir, pero no sabemos qué, ¿verdad? Hay que ver qué tiene la vida o el futuro, el universo para mí, ¿no? Pero más bien, justamente sabemos que Dios tiene el control de estas cosas. Y el bien, todas las cosas les ayudan a bien. Ese bien está definido por Dios, ¿sí? Él sabe lo que es el bien. Y el versículo 29 nos lo dice. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito. Ese es el punto y el versículo clave de este material. Lo que Dios permite en nuestras vidas, que a veces parecen dificultades, atorones, obstáculos, frustración o derrotas, ¿verdad? Todo eso Dios lo utiliza para conformarnos a la imagen de su Hijo. Ese es el bien. Todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cuál es el bien que Dios va a traer o que Dios quiere traer? Es conformarnos a la imagen de su Hijo. Entonces, recordando lo que estudiamos la semana pasada, Dios en la creación, en Génesis 1, hizo a Adán y Eva conforme a su imagen y semejanza, ¿verdad? Podemos pensar que imagen es la relación espiritual que Adán tenía con Dios, ¿verdad? Adán sin pecado, y entonces podía relacionarse, tener comunión con Dios. De alguna manera es el espíritu vivo que conecta al hombre con Dios. La semejanza es la parte de persona como individuo, ¿verdad? La capacidad intelectual de pensar, la capacidad de emocionar, de tener sentimientos y la capacidad de ejercer una voluntad. Dios es persona y al hombre lo hizo semejante a él en ese sentido, lo hizo una persona también. Entonces la imagen de Dios y la semejanza de Dios estaban en Adán sin pecado y ahí podían tener comunión, comunicación. Pero por causa del pecado, Adán se volvió una persona centrada en sí mismo y la imagen de Dios se perdió. ¿Sí? Dios expulsó a Adán y Eva por causa del pecado del Edén. Los tuvo que
que vestir con pieles para justificarlos, para cubrirlos, la muerte de un animal para cubrirlos. Y ellos entendieron justamente que esa naturaleza que habían adquirido requería una justificación más bien la justificación para poder acercarse, o el medio para poder acercarse a Dios era el cordero, la muerte de un cordero, como también lo hizo Abel y como no lo entendió su hermano Caín, ¿verdad? Entonces, la manera después de la caída de acercarse a Dios era a través de un cordero, la sangre de un cordero derramada para ser justificado o acepto delante de Dios. Sin embargo, la naturaleza de Adán no cambió. Y dice en Génesis 5 que Adán engendró a sus hijos a su imagen y su semejanza, ¿verdad? Ahora no solamente era la semejanza como persona, ¿verdad? Que también sus hijos tenían la capacidad intelectual, emociones y ejercer su voluntad para hacer una u otra cosa desde pequeños. Y ahora quizá el elemento adicional es la semejanza física, ¿verdad? Ahora tenían los ojos de su padre, la nariz de su madre, la semejanza física, pero la imagen ya no era la de Dios porque se había perdido por causa del pecado. Ahora sus hijos nacieron a imagen de Adán, teniendo esa naturaleza egoísta, egocéntrica, ¿verdad? Ahora es la mujer que tú me diste y yo me salvo primero. Eso permaneció en Adán, estando atestado de Romanos 1, y como vimos también en Génesis 6, la violencia creció en la faz de la tierra, se multiplicó la gente y se multiplicó la violencia y la maldad en la misma medida, porque ahora el mal no es un mal externo, sino el mal es en el corazón del hombre. De hecho, aquí vale la pena también comentar esto, que este pensamiento que el hombre es bueno por naturaleza, ¿verdad? El humanismo sostiene esto, que el hombre es bueno por naturaleza, nace bueno, esencialmente bueno, y el ambiente, los padres, la influencia externa es lo que provoca que el niño, el joven tenga una se dice una experiencias en la mañana, una o dos ocasiones, ¿no? Afirma justamente esto, que el hombre es bueno por naturaleza. Entonces, al buscar o al tratar de rescatar esa bondad del ser humano, el hombre se equivoca respecto a la solución de los problemas que afectan al ser humano, a la sociedad, a la cultura, a la sociedad, ¿verdad? Entonces, estos textos también nos ayudan a afirmar y entender que Adán engendró a su hijo a su imagen, y todo el que nace físicamente nace a la familia de Adán con la misma naturaleza corrupta, ¿sí? Entonces nacemos con una naturaleza pecadora. Nadie nos enseña a pecar. De repente aprendemos algunas cosas, pero la naturaleza esencialmente desde chiquitos ya es encaminada al egoísmo, a la maldad. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta o comentario, alguna observación? Yo nada más quisiera preguntar, Rafa, si con el grupo, pues, si todos tenemos claro esto, pues, de que somos
que no somos hechos a la imagen de Dios, sino a la imagen de Adán, nada más confirmar que estuviéramos todos de acuerdo en eso. Creo que, o sea, que algo se perdió, pues, que entendemos que es la imagen y que una persona que haya nacido o haya visto, que cualquier persona que vea la luz fuera del huerto del Edén, no tiene forma de buscar, o sea, no tiene forma de relacionarse con Dios porque no tiene la imagen, o sea, no, eh, es hasta que somos salvados por Él, pues hasta que Dios nos da la fe y creemos que otra vez somos bautizados en la imagen, que es Cristo, y es como podemos relacionarnos con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? O sea, lo de Juan 17, pues. Sí, Efesios 2 comentamos que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Esa es la posición, la condición espiritual en la que estamos. Cuando nacemos físicamente, nacemos muertos espiritualmente. Y sí, aprendemos algo acerca de Dios, podemos saber o pensar que existe un Dios, pero realmente la vida de Dios no está en el ser humano desde su nacimiento. No hay bondad, no hay vida espiritual en el ser humano cuando nace. Puede hacer algunas cosas buenas, tratar de compensar lo malo, hacer cosas con cierta bondad, pero el centro, la fuente es muerte espiritual. Hasta que nacemos espiritualmente, nacemos en la familia de Dios, entonces Él nos da vida, y Él pone la vida de Cristo en nosotros, el Espíritu Santo. Sí, esta parte espero que esté clara para todos, y por eso este versículo es relevante. Ahora, el propósito de Dios continúa, ¿verdad? De la forma en que Dios hizo a Adán a su imagen. Ahora Cristo es la imagen de Dios en la tierra. Lo vimos en Hebreos 1, ¿verdad? Y la aprobación que Dios tiene para con su Hijo es: este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia, a Él oíd. Él es la imagen de Dios. Y ahora cuando nacemos de nuevo y Jesucristo viene a vivir o a vivificar nuestro espíritu, ¿sí? Leímos también en Corintios esa parte. Jesucristo, el postrer Adán, es espíritu vivificante, ¿verdad? Y ahora la imagen de Cristo se desarrolla en el creyente. Este versículo 29 dice: también los predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y ahora ese es el punto, ese es el propósito que Dios tiene para con nosotros, ¿sí? Si te preguntas en algún momento cuál es nuestro propósito en la vida o qué está haciendo Dios en tu vida o en la mía, la respuesta está muy clara. Él está formándonos a la imagen de su Hijo, ¿sí? Para que el carácter de Jesucristo sea más en nosotros, sea más visible, sea más, haya más expresiones de la vida de Cristo en nosotros, más Cristo en nosotros y menos yo. Entonces, si hasta aquí tienen alguna pregunta, observación, si está claro o hay algo que podamos abundar. ¿Nadie? Bueno, vemos este otro versículo que está en Gálatas 4.
Gálatas no era una ciudad, sino era una región, ¿verdad? La región de Galacia, donde había diversas ciudades. Entonces, esta carta a los Gálatas es una carta general a los creyentes de esa región, pero, por ejemplo, podemos ver en el capítulo 3 de Gálatas, Pablo les hace un llamado de atención, de alguna manera es algo enérgico con la forma que les escribe. En el capítulo 3, ¿alguien quiere leer en el capítulo 3, versículo 1, 2 y 3? Hasta el 5 si quieren, del 1 al 5. Si alguien lo tiene, lo quiere leer, por favor. Lo puedo leer, pero. Sí. Dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Ajá, por el tipo de reprensión o de llamado de atención que hace Pablo, les está recordando que su nacimiento espiritual o la venida del Espíritu sobre ellos, dice, ¿fue por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Verdad? Esa pregunta, la respuesta es muy clara, es decir, no necesita respuesta, ¿verdad? Es por fe. El nacimiento espiritual es claramente por fe y por gracia, no es por guardar las obras de la ley. El versículo 3 dice, comenzaron por el Espíritu y ahora vas a acabar por la carne. Aparentemente, o lo que estaba pasando con los Gálatas era que después de haber nacido de nuevo, estaban escogiendo o estaban optando por vivir su vida cristiana o su vida nueva, o buscar agradar a Dios por medio de las obras, por medio de la ley, por medio de la carne. La carne haciendo cosas para Dios, ¿verdad? Y Pablo les dice, son necios, insensatos, porque no es así, no lo han entendido. Y luego, por ejemplo, ¿dónde está este versículo? Bueno, nos brincamos al 5, capítulo 5, 5:1. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Siempre la ley demanda cosas de la carne. La ley demanda cosas de la carne, pero no te da la capacidad para hacerlas. Entonces eso te genera esclavitud. Algo de lo que decíamos justamente recientemente acerca de un sistema religioso que te acusa, te culpa, está observándote para incomodarte de que te equivocaste, que no estás haciendo bien, y hay demandas extremas como lo hacían los fariseos que estaban buscando ver en qué se equivocaba Jesús. Así era con toda la gente, pues las demandas de la ley, además tenían las demandas de los rabinos o del sistema religioso adicionales para
acercarse a Dios, pues para agradar a Dios. Entonces, en ese sistema no hay libertad, sino hay esclavitud. Y en las iglesias cristianas, en las iglesias evangélicas o las iglesias evangélicas cristianas, debiésemos tener mucho cuidado de esta desviación, ¿verdad? De vivir en libertad, en el Espíritu, por fe, por gracia, y eventualmente cambiarlo a demandas de la carne, de la ley. ¿Qué le puedes dar a Dios? Que simplemente traen esclavitud y ahora tienes un grupo de personas esclavas a un sistema religioso, entre comillas, cristiano, ¿no? Con nombre cristiano. Entonces, vean el versículo 4:19, que es el punto de este. Bueno, y luego en el capítulo 5 está este clásico texto que dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, ¿verdad? El fruto del Espíritu, el fruto de la carne está muy, muy claro. El versículo 5:24 dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ahora, el 4:19, ¿alguien lo tiene para leerlo? Ahí en Gálatas 4:19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ajá. Es curioso la forma de expresarse de Pablo respecto al nacimiento espiritual. Dice dolores de parto. Yo tenía entendido que los dolores de parto solo dan una vez, ¿no? Cuando nace el bebé. Pero Pablo aquí parece que como lo hace como que, ¿cómo se puede decir? Lo trata de no exagerar, pero sí exponenciar este deseo de Pablo. Y dice: vuelvo a sufrir dolores de parto, como si fuera otro nacimiento, ¿verdad? Dice: hasta que Cristo sea formado en vosotros. Entonces, yo sí creo que hay dos cosas o dos etapas a lo mejor. Una es justamente cuando vemos nuestra necesidad de un Salvador, nos vemos perdidos y encontramos nuestra salvación y el perdón de pecados en Jesucristo, ¿verdad? Eso conocemos como el nacimiento espiritual, nacer de nuevo. Le llamamos conocer a Cristo, otros le dicen invitar a Cristo a mi corazón. Hay un encuentro con Dios, ¿verdad? Y nacemos espiritualmente. Ese es un momento único en nuestras vidas, ¿no? Pero también creo que al iniciar la vida cristiana, iniciamos básicamente no dominados por el Espíritu. Yo creo que sí hay manifestaciones del Espíritu. Se nos quita una carga de culpa y lo mejor que conocemos es agradar a Dios por medio de lo que hago, ¿verdad? Pero ahora el siguiente momento, digamos, Romanos 6, es ahora ver nuestra necesidad de estar muertos o de considerarnos muertos juntamente con Cristo, ¿sí? No sé si por esa razón Pablo dice: vuelvo a sufrir dolores de parto, como si fuera el nacimiento espiritual. No hay dos nacimientos, pero sí hay un despertar a la gracia o un despertar a, digamos, déjame expresarlo de una forma, por ejemplo, a veces pasas años en tu vida cristiana tratando de agradar a Dios, de ir a la iglesia, de leer, de cambiar tu vida, de mejorar, de aprender, de vivir de acuerdo a lo que está escrito, pero lo hacemos justamente en el poder de la carne, ya como creyentes.
¿sí? Sería una reprensión como la que Gálatas o Pablo le dice a los Gálatas, es empezaron por el Espíritu y ahora van a seguir por la carne. Nacieron de nuevo por fe y por gracia, pero ahora van a vivir la vida cristiana en su propio esfuerzo, en esclavitud, siguiendo las reglas o viviendo bajo la ley de normas y deberes. Y entonces Pablo tiene ese dolor o sentimiento en su corazón, esa carga en su corazón de que los Gálatas vean su necesidad de ver a Cristo en nosotros, ¿verdad? De considerarse muertos juntamente con Cristo. Y cuando sucede eso es un despertar a la gracia, que la vida cristiana también es Cristo en nosotros. No soy yo haciendo cosas para Él, sino Romanos 6, me considero muerto juntamente con Cristo y ahora el Espíritu está en control y la vida cristiana justamente es Cristo viviendo en mí. Y aquí Pablo le llama hasta que Cristo sea formado en vosotros. En palabras de Romanos 8:29, sería Dios está conformándonos a la imagen de su Hijo, ¿verdad? Ese es el propósito que Dios tiene en tu vida y en mi vida. Y el medio que Dios utiliza, quizá el medio más frecuente o más eficaz justamente es el fracaso en nuestra vida cristiana. Cuando un día, después de años tratando de vivir la vida cristiana, estoy cansado, frustrado porque no veo cambios, no veo mejoras, no siento que Dios se agrade de mí. Ya me cansé de intentar cosas, de sentarme a leer mi Biblia, de pasar tiempo en oración, de obedecer, de ir a la iglesia, de predicar, de compartir, de dar, de servir, pero realmente se volvió una carga y estoy cansado pues de la vida cristiana. Y la pregunta es, ¿esto es la vida cristiana? ¿Verdad? Más bien parece como que el desierto de que Dios sacó a Israel, como cuando Dios sacó a Israel de Egipto y ahora los trae al desierto a morir. Entonces a veces nuestra vida se vuelve así sin fruto, como un desierto, pero justamente en medio de esa necesidad, la frustración que Dios trae y Dios permite, a veces yo creo que Dios la diseña para nosotros, justo nos lleva al entendimiento de que necesito la vida de Cristo en mí. Dios nos lleva a entender que el lugar donde yo he de estar es justamente crucificado juntamente con Cristo. Ya no en la familia de Adán, ahora en la familia de Cristo, descansando ahí en mi posición, en lo que soy, por fe y por gracia. Entonces Cristo vive su vida en mí. Ahí en sus materiales hay una sección que me gustaría que leyéramos. En la segunda página, en la página 10. Si quieren, yo leo el primer párrafo y alguien más puede leer el segundo párrafo. Dice, por lo tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor, 2 Corintios 3:18. Una cosa es saber cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas y otra cosa es saber algo del cómo al ir entrando del todo en Él, aquí y ahora. Uno de los medios más efectivos de Dios en dicho proceso es el fracaso. Muchos creyentes se ponen simplemente frenéticos por el hecho de fracasar en su vida e irán a todo extremo para tratar de ocultarlo, de ignorarlo, racionalizar acerca de él.
y todo el tiempo están resistiendo el instrumento principal en la mano de Dios para conformarnos a la semejanza de su Hijo. ¿Alguien tiene el segundo párrafo que lo quiera leer, por favor? Nadie lo tiene. Ah, Víctor, adelante, sí, por favor. El fracaso en cuanto al yo respecto a nuestra vida cristiana y servicio es permitido y a menudo ingeniado por Dios para hacernos voltear completamente de nosotros mismos hacia su fuente para nuestra vida, Jesucristo, quien nunca falla. Regocíjate, querido amigo, en tu necesidad y en tu corazón hambriento, porque Dios ha dicho: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Mateo 5:6. Conforme en nuestra vil necesidad, consistentemente y amorosamente miramos a nuestro Señor Jesús revelado a nosotros en la palabra. El Espíritu Santo quieta y fácilmente cambiará el centro y fuente de nuestras vidas del yo a Cristo. Por lo tanto, para cada uno de nosotros será ya no yo, sino Cristo. Ajá, ese también texto de Pablo, todo lo que está revelando en sus cartas Pablo tiene que ver con este asunto de que morimos juntamente con Cristo. Tenemos que considerarnos, o nuestra tarea o nuestro foco es considerarnos muertos juntamente con Cristo, y que el Espíritu Santo esté en libertad para reproducir la vida de Cristo en nosotros. Y esta frase lo resume muy bien, que es: ya no yo, sino Cristo en mí. Ya no yo, sino Cristo en mí. Y a veces no nos gusta mucho porque o el yo se resiste. Más adelante vamos a ver otro capítulo, 2 o 3 capítulos respecto a este tema del yo. ¿Cómo se llama? El yo no quiere ir a la cruz, o no quiere estar a un lado, no quiere estar fuera del cuadro, sino quiere ser reconocido y aceptado por Dios, pero Dios no va a aceptar nada que provenga de nuestra carne. Acuérdense que lo que Dios aceptó fue la obra de Cristo. En Él tengo complacencia. Entonces solamente en Cristo y lo que Cristo haga en nosotros es lo que va a agradar al Padre. Voy a leer esta otra frase que es el cuarto párrafo, donde dice hoy una cita de Norman Doughty. Lo voy a leer. Dice: Norman Doughty escribe: si yo he de ser como él, entonces Dios en su gracia deberá hacerlo. Y entre más pronto llegue yo a reconocerlo, más pronto seré librado de otra clase de atadura. Despójate de todo esfuerzo y di: no puedo hacerlo. Entre más lo intento, más me alejo de su semejanza. ¿Qué debo hacer? El Espíritu Santo dice: no puedes hacerlo tú. Solamente retírate, sal de ahí. Has estado en la arena o en el estadio, o en el ring, por decir, o en el cuadrilátero, así, en el lugar de pelea, ¿no? Has estado en la arena, has estado esforzándote, eres un fracaso, sal de ahí y siéntate, y mientras estés sentado, contémplalo a él y mira a él. No trates de ser como él, solo mira a él, ocúpate solo en él. Olvídate de tratar de ser como él. En lugar de que eso llene tu mente y corazón, deja que él o él mismo lo llene. Solo contémplalo, míralo a él a través de su palabra. Ven a la palabra con un propósito: conocer al Señor. No para tener tu mente repleta de cosas acerca de la santa palabra, sino para encontrar al Señor. Hazlo como un medio, no de escuela bíblica, sino de compañerismo con Cristo. Contempla al Señor. Ahora que en la iglesia los domingos estamos estudiando el libro de Lucas, es muy interesante esta parte porque
al estudiar los evangelios y la vida de Cristo en los evangelios, el punto justamente es observarlo a Él, conocer su carácter, qué piensa, qué hace, qué siente, cuáles son sus afectos, sus respuestas, ¿verdad? Y es muy, muy interesante lo reciente que estudiamos el domingo pasado, justamente en este texto que dice que un día antes o la noche antes de escoger a sus 12 discípulos, un texto pequeñito ahí en Lucas 6:12 dice que pasó la noche orando, subió al monte y pasó la noche orando. Y les decía que eso me habla mucho del carácter de Cristo, pues de su dependencia del Padre, su deseo de estar ahí, de comunicarse. No fue independiente, decir, yo vine a hacer mi obra y yo sé cómo hacerlo, y yo soy Dios y yo lo sé todo, ¿verdad? Sino estando en su condición de hombre, se humilló, se sujetó a su Padre, y ese carácter que vemos y justamente contrasta con la actitud de los fariseos, ¿no? Que también es un cuadro de una persona llena de sí mismo, creyendo que lo que cumple, lo que hace, está siendo aceptado por Dios y se esfuerza todos los días por ser estricto, y entonces condena a otros y pone cargas sobre otros. Y son dos personajes o dos personas más bien contrastantes, ¿no? El carácter de Cristo, en toda humildad, sencillez, dependencia del Padre, que desea estar en oración, y el carácter de los fariseos. Entonces, yo creo que a veces nos vemos más como fariseos en medio de las iglesias, más como fariseos que como Cristo, y justamente creo que ese es el fondo de lo que Pablo dice. Vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y es bien interesante ver cómo las personas cercanas a nosotros son los que perciben si lo que estoy haciendo y diciendo está más cargado de mí mismo, ¿verdad? O está siendo motivado o impulsado por mí mismo, por mi yo, mi carne, o es la vida de Cristo en mí. Y los que están cerca de nosotros, nuestra esposa, hijos, familia, lo perciben, son los primeros que lo notan claramente, son los que mejor nos conocen y lo ven. Y sería muy interesante que en nuestra dependencia de Dios, nuestro entendimiento de que ya no yo, sino Cristo en mí, estar enfocado en Cristo, en su persona, en lo que Él es, Él mismo vaya, o Dios vaya moldeando, vaya formando a Cristo en nosotros, y que mis respuestas, mi conducta, mis, ¿cómo se llaman? Actitudes, ¿verdad? Las personas a mi alrededor vean a Cristo en mí. Eso creo que es muy relevante, y eso es lo que Pablo está anhelando de los creyentes en estas regiones de Galacia. ¿Alguna pregunta o comentarios? ¿Alguna observación que tengan? Octaviano, Martín, Laura, Mario, Víctor, Vic, Juanjo. Pues 983. eso, lo que leímos, lo que leíste ahorita, que leímos, se me hacen unas declaraciones, como dicen ahora, fuertes declaraciones, ¿no? Porque cuando uno conoce a Dios, pues, y nace de nuevo, es nuevo creyente, traemos muy arraigado el humanismo y la religiosidad, pues, y es sumamente complicado poder entender que no es
o sea, no es el punto de vista de Dios, pues, o sea, nuestros pensamientos no son los de Dios, pues, o sea, ¿cómo poder entender que lo que Dios busca es transformarme poco a poco en la imagen del Hijo, pues, y que quiere que no meta las manos, ¿no? Sino que solamente dependa de Él y confíe en Él y lo esté contemplando todo el tiempo cuando estoy acostumbrado a solucionar problemas de la vida diaria, a buscar, a hacer, e incluso en la vida espiritual, ¿no? Eso sí, pues es la mera verdad, ¿verdad? Pero es súper complicado, pues, y es algo que hay que entender y creerlo, ¿verdad? O sea, creerlo y confiar en el Señor, pues, en lo que Él está haciendo en nuestra vida y no necesita nuestra ayuda, pues, ni incluso para formarnos, ¿no? A la imagen de Dios. Esa es una cosa que quería comentar, Rafa. Y otra es, las pruebas es una herramienta de Dios para que volteemos a verlo y irnos madurando, ¿no? Pero está el otro lado de donde no hay pruebas, pues, o sea, sí hay pruebas, pero el de las victorias o el de las cosas padres, ¿no? Cosas padres que nos suceden, no sé si pudieras comentar ahí cómo es, porque no todos son pruebas. Sí hay pruebas porque Dios a sus hijos disciplina o nos prueba, ¿no? Pero también hay cosas padres que a veces eh, quizás sea más complicado voltear a ver a Dios ahí porque nos podemos llenar de nosotros mismos. O sea, a veces pienso que esa puede ser una situación más complicada para una persona que tiene todo lo que puede ver aquí al alcance, o sea, la vista aquí corta, pues, de corto plazo. Necesitar de Dios, o sea, o darse cuenta que necesita de Dios, pues, no sé, pues, porque no le falte nada o no sé, pues, que tenga todo lo que necesita aparentemente, ¿no? Pues el mundo y la cultura actual está muy enfocada en eso, pues, en lo superficial, en lo temporal, en lo que la carne quiere, la comodidad, las riquezas sí, los bienes, las riquezas. Y un creyente pudiera estar enfocado en eso por mucho tiempo, pues, después de haber nacido de nuevo, podríamos pasar años en ese camino buscando las comodidades y los placeres temporales, pues, pero justamente yo creo que lo que Dios hace, pues, como su propósito no cambia, que es formarte o formarnos a la imagen de su Hijo, Él mismo se va a encargar de llevarnos a un punto de vacío, de soledad. A veces destruimos nuestro matrimonio o destruimos la vida de nuestros hijos y cuando ya es muy tarde nos damos cuenta que no era por ahí, que nos equivocamos, pero hay veces que ya no podemos remediar lo que ya hicimos en términos matrimoniales, ya destruimos nuestra familia y a veces es muy triste, pues es muy doloroso a veces ese camino. Entonces yo creo que entre más sensibles seamos o más estemos atentos a lo que Dios está haciendo, volteemos rápido a esa parte, pues, de que sí, Dios nos da cosas o Dios nos permite tener salud, bienes para disfrutarlos, para compartirlos, para ayudar, para servicio, para impulsar el evangelio, pero nuestra vista y nuestra satisfacción no está allí, pues, y si, como Pablo decía, estoy acostumbrado, sé vivir en abundancia, pero también sé vivir
en escasez, no cambia lo que soy, no cambia el propósito, no cambia mi actividad. Eso me gusta mucho de Pablo. Rumbo al final dice el último párrafo del estudio dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ese es en Filipenses 2:13. ¿Y cuál es su buena voluntad? Que Él realiza en nosotros, o que Él hace. Él está obrando en todas las cosas para este único propósito, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Esto es la vida. Para mí el vivir es Cristo. Filipenses 1:21. Esto es el servicio. Había ciertos griegos diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Este último texto de Juan es una solicitud que le hacen los griegos a los discípulos, ¿verdad? Quisiéramos ver a Jesús. Y más bien la aplicación aquí es justamente eso, que en medio del servicio o los que están alrededor nuestro, justamente eso es lo que tienen que ver, ¿no? Quisieran ver a Jesús en tu vida. Entonces, ese texto lo estás poniendo, ¿quién lo puso ahí? Martín. No lo puedo ver. Es segunda de Corintios 4:10, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, la fe en nuestra co-crucifixión, para que la vida de Jesús se reproduzca en nosotros. Sí, eso también es similar a lo de Romanos 6, que es considerarme muerto juntamente con Cristo para que la vida de Cristo se manifieste. Entonces realmente mi lugar es, más bien mi lugar es no estar en el escenario, ¿verdad? Es menos yo y más Cristo en mí. Bueno, si no tienen alguna duda o alguna observación, comentarios, yo creo que aquí podríamos terminar este cuarto capítulo y continuar con el 5 la próxima semana. ¿Alguna Gracias, observación, Rafa. comentario extras? Nada. Muy bien, Juanjo. Yo sí quisiera comentar algo. Sí. Buenos días. Me llama la atención esto que dices de lo de los partos que dice Pablo, pero pues yo creo que el crecimiento espiritual es como un niño que al principio ocupa ayuda mientras es consciente de lo que le pasa. O sea, un niño de 0 a 7 años no es consciente de las cosas. Y un niño tengo entendido, no sé mucho, es el único ser vivo del reino animal que si no tiene asistencia se muere. De la mamá, del papá. Digo, de cualquier ayuda, ¿no? Entonces, el punto aquí es que hay una cita que Pablo menciona, creo que es Romanos, por fe y para fe. O sea, necesitamos fe para salir de Egipto y necesitamos fe para cruzar el Jordán. Sí, entonces creo yo que es parte del plan de Dios que sí pasemos un tiempo en el desierto, donde somos desintoxicados del ego. Últimamente me ha tocado compartir mucho el estudio de la carne y las personas cuando yo les pregunto, ¿eres buena? Cuando ya le expliqué que Cristo murió por ellos y todo, la mayoría dicen sí. Entonces, mientras no entendamos que es Cristo en mí, es precisamente ese paso por el desierto, donde sí, ok, sí nacimos de nuevo, pero el ego sigue estando en una posición dominante. Entonces yo creo que tiene que ver eso, ¿no? Que entendamos en la fe, en el crecimiento, que es Cristo en mí y ya no yo. Sí, muchas gracias, Peque. Sí, justamente es eso, justamente. Y yo creo que sí, pueden pasar años en que nacemos de nuevo en algún momento con todo lo bueno que trae,
el ser creyente y conocer a Dios. O sea, pueden pasar años desde ese momento hasta que justamente hacemos una nueva reflexión y caemos en cuenta de que todo lo que he venido haciendo en mi vida cristiana es yo para Dios, ¿no? Lo mejor que puedo, y Dios tiene que llevarnos a ese fracaso, reflexión, desierto, frustración, para revelarnos esta otra verdad, ¿no? Que, ¿cómo se llama? Que morí juntamente con Cristo y que debe de considerarme muerto. Ese es como otro nacimiento, es como el despertar a la gracia y darnos cuenta de eso. Yo creo que cuando un creyente está cómodo, satisfecho, contento en su vida cristiana, digamos, sin luchas, no va a percibir que necesita a Cristo en su vida, ¿no? Sino está en un punto de satisfacción, más acomodado al mundo, ¿verdad? El mundo es lo que nos llena, y si ahí estamos cómodos y contentos, Dios nos tiene que sacar de ahí. Pues es el clamor de Pablo a los Gálatas, que es necios, no son, empezaron por el espíritu y van a continuar por la carne, tan necios sois, ¿verdad? Y Dios quiera que, bueno, de hecho ese es su propósito, pues, que todos los creyentes lleguemos a ese punto. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y el camino justamente es la frustración, el cansancio, las pruebas, en ese sentido. Bueno, muchas gracias por compartir. Oye, Rafa, Sí, Vic. Quisiera resaltar eso, pues que todos los que estamos aquí reunidos hemos sido entrenados en el mundo para resolver problemas, pues. Y de eso se trata la vida aquí en la tierra, ¿no? Nos contratan para trabajar y resolver problemas, andamos siempre viendo qué hacemos, a no ser inútiles, digamos. Al inútil nadie lo quiere, pues entonces ese es el riesgo que veo en la vida cristiana, pues que tendemos a querer resolver la vida cristiana, pues cuando realmente, o sea, pienso pues que Dios realmente nos quiere, no que no hagamos, o sea, que no nos quieren inútiles, voy a decir esto, pues quizás no sea propio. O sea, nos quiere que nuestra dependencia sea en Él, pues todo el tiempo. Y Sí. eso es lo que tenemos que ir aprendiendo y creyendo, o sea, es como decía Pablo, o en ignorancia, 1 Tesalonicenses 1:12, ¿no? No, 1 Timoteo 1:12 y 13. Dice, antes lo hacía por ignorancia en incredulidad, pues, o sea, Sí. es lo que tenemos que ir aprendiendo por medio de las escrituras y creyendo por medio de las escrituras también, pues, que nuestra dependencia no debe ser en nosotros, en nuestras capacidades, sino en Él, y solamente confiar en Él. Y eso es algo que tenemos que ir aprendiendo poco a poco, y que Él es justamente lo que va a ir haciendo. Romanos 28 al 30, Romanos 8, 28, 29 y 30, ¿no? Nada más quería resaltar eso, pues. Gracias. Sí, está muy bien. Muchas gracias, Vic. Bueno, gracias a todos, que tengan buena semana. Vamos a orar. ¿Alguien quiere orar, por favor? ¿Quieres orar tú, Martín, para despedirnos?